si tienen preguntas, sean de la reflexión que hemos tenido o sobre cualquier otro tema. Estamos aquí Sí, para pastor. responder conforme a las Escrituras. Así Pastor, que, una preguntita. venga. Es acerca de la energía. Dice de que nuestros átomos están conectados con los átomos del universo. Y hay una ciencia de esto. Va a haber un congreso creo que en no sé qué país de aquí de Sudamérica, donde mucha gente va porque cree esto, pastor. ¿Qué relación hay? Si es verdad que nosotros tenemos energía, ¿no? Si no nos podríamos mover, pero ¿qué relación? Eso nos une o nos ata al universo. No puedo entenderlo. ¿Usted conoce al respecto algo de esto? Sí, claro. A ver, es verdad que nosotros somos energía, tenemos energía. Nuestro cuerpo es eléctrico, ¿ok? Y nuestro cerebro se mueve y funciona por medio de impulsos eléctricos. Nuestros nervios actúan por medio de impulsos eléctricos. Ahora, hay que tener en cuenta que una cosa es la ciencia, que estudia el cuerpo humano, y otra cosa es el esoterismo, que le da al universo, en vez, le da personalidad al universo, le da personalidad a esa energía. Son dos cosas totalmente distintas. Una no tiene nada que ver con la otra. Hay energía, nosotros somos energía, sí, pero nuestra energía depende de Dios. Recuerden que éramos un trozo de barro que Dios modeló y fue Él quien con su aliento nos dio vida. Todos nuestros átomos, nuestro cuerpo, es verdad, está compuesto por átomos. Pero cuando una persona muere, el cuerpo está ahí, sigue habiendo átomos, pero sin vida. Por tanto, no le demos adoración al universo. ¿Ok? Eso es platonismo, es la antigua filosofía de Platón, ¿no? El universo es el todo, nosotros somos emanaciones del universo que venimos a este mundo a pagar nuestros pecados pasados de cuando estábamos en unión con el. Todo eso son filosofías de los hombres, esoterismo que no tiene fundamento alguno. Son filosofías humanas. El esoterismo es la creencia de que realmente el hombre puede manejar esas energías. Por ejemplo, han oído hablar del Reiki, la sanación a través de la imposición de manos, o sea, que casi sin tocar el cuerpo, ellos creen que hay una energía que recorre todo el cuerpo, que cuando se desestabiliza esa energía, entonces hay que alguien que tenga el poder de Reiki, el poder de equilibrar esa energía, puede poner sus manos sobre esa persona y restaurar esa energía y hacer que la persona sane y todo esto. Todo eso son filosofías humanas, son mentiras, son la mala imitación de la fe cristiana. Nosotros sabemos que cuando hay un enfermo, nosotros podemos poner las manos, orar por ellos y si Dios quiere van a sanar. Pero es Dios quien hace el milagro, no es nuestra energía. Todo el esoterismo coge a Dios, lo empaqueta, lo mete en un rincón, le echa tierra encima y se olvida de Dios para todo. Por tanto, para ellos toda explicación tiene que ver con la energía del universo. Todo eso es pura charlatanería vacía, hueca, sin sentido y sobre todo sin fundamento alguno. La energía que existe en el cuerpo humano existe mientras Dios le da vida. Por tanto, es a Dios a quien tenemos que adorar, es a Dios a quien tenemos que orar cuando estamos enfermos para que nos sane. Debemos depender de Dios. Todo lo demás, como digo, es charlatanería barata. Pastor, y esto de que se expresan también, porque hasta dentro en algunos cristianos también lo he escuchado, que hablan acerca de las vibras. Esta persona tiene una buena vibra o qué mala vibra, y lo expresan como algo natural. Sí, desgraciadamente,
muchos cristianos se dejan influenciar por las filosofías mundanas. Por eso ocurre ese tipo de cosas. Utilizan un lenguaje que no es cristiano, un lenguaje que tiene que ver con el esoterismo. Y no es de extrañar, porque en muchas iglesias el diablo está en los púlpitos enseñando este tipo de cuestiones. Como hay iglesias que practican la kundalini o otras prácticas, la santería y otras prácticas paganas, pues también los hay que defienden ese tipo de filosofías humanas que nada tienen que ver con la verdad que tenemos en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, pastor, por la respuesta. De nada, mi hermana. Acá hay otra. A ver, Yoli, que siga yo. Adelante, Yoli. Yoli. Bueno, Yoli tiene problemas con el micrófono. Ya está, pastor. Sí, Ahora. He tenido problemas con el otro equipo también. Quería hacerle una pregunta, pastor, y quiero que me puede aclarar en este sentido. Pero antes quería preguntarle justo lo que decía la hermanita Johanny. Cuando yo tengo amigas y vienen a visitarme, siempre me dicen, pastor, que... Ay, carajo. Ay, Dios mío. ¿Ya? ¿Me escucha, pastor? Sí, te estoy escuchando, sí. Siempre me dicen que en mi casa se siente una paz, una energía buena. Cuando han venido personas a visitarme, me dicen eso. Yo siempre les respondo que es el Espíritu Santo que está en mí y que Dios vive en mi hogar. ¿Está bien, pastor, eso que yo les digo? Bueno, mucha gente que visita mi hogar también me dicen, es que aquí hay una paz. Bueno, es que realmente allá donde Dios está hay paz, ¿ok? Porque Dios pone esa paz en nuestros corazones, ¿no? Donde habita Cristo no hay gritería, no hay desorden, no hay bulla, no hay mal comportamiento, ¿no? Cuando no hay mal comportamiento, lo que hay es paz. Así que, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de lo que estábamos hablando de la energía o de la vibra, de que aquí hay una buena vibra y tal. No, nosotros no debemos usar ese lenguaje porque no pertenece a la fe cristiana, porque es un lenguaje que pertenece a las filosofías esotéricas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Efesios capítulo 5, versículos 11, que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no? No podemos usar el lenguaje que usa el mundo. ¿Ok? Gracias, pastor. Ya, pastor, le hago una pregunta y quisiera que me explique en qué sentido se usa este versículo de 1 Corintios 14, del 34 al 35, pastor. Yo estoy en mi devocional ahora con 1 Corintios. Dice, pastor, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿En qué se aplica esto, lo que dice Pablo, pastor? Muy bien. Eso tiene su fundamento en algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto y que también pasó en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, que corrija ese tipo de mala conducta que tenían algunas mujeres. En nuestra página web tienen un comentario teológico de la epístola a los Corintios, completo, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el final. Pueden descargarlo gratuitamente y ver, buscar ese pasaje concretamente, y ahí tienen la explicación. ¿Cuál era el problema? Ustedes saben que Corinto era una ciudad pagana, ¿ok? Era una ciudad no solamente pagana, sino perversa. Allí había un templo donde las prostitutas sagradas, es decir, chicas que se ofrecían a las diosas y a los dioses y practicaban la prostitución sagrada, que la prostitución no tiene nada de sagrada, pero se le llamaba así, ¿no? A los caminantes, a los viajeros, a la gente que venían a ofrendar a
A las diosas, pues, tenían la oportunidad de yacer, de cohabitar con aquellas mujeres prostitutas del templo. ¿Qué ocurre cuando el evangelio empieza a predicarse y alguna de esas mujeres se convierten? Algunas incluso se casan con creyentes y están en la iglesia, pero ellas vienen de una cultura y de una religión totalmente diferente a la religión cristiana y quieren en la iglesia tener el mismo protagonismo que tenían antes en su otra religión pagana. Y entonces interrumpían a sus esposos, formaban jaleo, no respetaban las tradiciones. Saben que en Corinto cohabitaban judíos y gentiles, es decir, griegos, romanos con algunos judíos. Y los judíos eran muy celosos de sus tradiciones. La mujer debía cubrirse, las griegas o las romanas no lo hacían. Se consideraba una falta de respeto para el marido, sobre todo cuando el marido estaba enseñando y las mujeres le interrumpían y tal. Todo esto es lo que Pablo está corrigiendo en pasajes como ese. No debemos olvidar que la carta a los Corintios es una carta dirigida a una congregación del siglo I, que tenía unas circunstancias concretas que nada tienen que ver con las circunstancias actuales. Hay partes de la carta a los Corintios que son para todas las iglesias, pero hay partes que eran para aquella congregación concreta que tenía ese problema concreto y que Pablo lo trata a través de esos textos, de esos pasajes. Por tanto, nada tiene que ver con que la mujer no pueda tener participación en la iglesia, ni nada de eso. Un estudio pormenorizado, que lo tienen ahí, como digo, en la página web, verán que Pablo no está hablando a todas las mujeres, sino a las mujeres de ciertos profetas, es decir, de ciertos maestros, que eran las que no respetaban a sus maridos. Y por eso Pablo les habla tajantemente para corregir aquel tipo de actitudes, ¿no? Para mayor explicación, lean el comentario a la epístola a los Corintios, que la tienen en la página web, la pueden descargar gratuitamente. Muy claro, pastor. Muchas gracias. De nada. ¿Rocío? Pastor, Dios le bendiga. Le va a hacer una pregunta a Marcela. Muy bien. Bendiciones, adelante, Marcela. pastor. Buenas noches. Mire, yo le quería preguntar si es bíblico que en una iglesia todos los domingos de culto se haga corios, danza, baile. Esa es mi pregunta. También en nuestra página web tienen un estudio sobre la danza. Pueden entrar a la página web, en el buscador ponen danza y ahí le aparece el estudio. La danza bíblica era una danza espontánea que surge en momentos donde el pueblo se goza, dando gracias a Dios, alabando, glorificando a Dios. Por ejemplo, cuando atraviesan el mar Rojo y María, la hermana de Aarón y de Moisés, coge el pandero y empiezan a cantar y a alabar al Señor y a danzar y tal, ¿no? O cuando David traía el arca hacia Jerusalén y él se pone a danzar delante de Dios, contento, gozoso, porque el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, venía a su tierra, ¿no? Esa danza nada tiene que ver con lo que hoy vemos en algunas congregaciones. Hoy vemos a chicas, generalmente jóvenes, haciendo coreografías. Hay una iglesia aquí cerca, pentecostal, que pone a las chicas con unos pantaloncitos tan ajustados, cortitos, muy ajustados, una camisetita que apenas le cubre los pechos y les deja la barriguita fuera y se ponen a danzar y dicen que están danzando para la gloria de Dios. No, están danzando para la morbosidad de los hermanos. Es decir, hay cosas que glorifican a Dios y hay cosas que no glorifican a Dios. La danza bíblica jamás era una coreografía aprendida de movimientos aprendidos. Era una expresión de gozo y de alegría espontánea. Claro. Repito,
en la página web tienen un estudio más completo. Bueno, muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. Pastor, yo le hago una pregunta. Adelante. Primeramente, agradecerle por estar enseñándonos, por su tiempo y dedicación. Para mí es un placer, Rocío. Muchas gracias, pastor. Sobre Deuteronomio 11:24. Mi pregunta se basa en que hoy en día compran un terreno, vamos a suponer una iglesia, un lugar, compran un terreno y van ahí todos y se van ahí a orar y a pisar y lo que toque en sus manos y lo que pisa en sus pies. Quería que me explicara un poquito sobre eso, pastor. Muchas gracias. Sí. Bueno, es muy interesante porque realmente si nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, yendo a Deuteronomio capítulo 11, dice, es algo que Dios le dice a alguien en particular, ¿vale? A un pueblo en particular, y le dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Es decir, ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando de un terreno, de una tierra concreta. Ahí no le está hablando de que nosotros vayamos a casa del vecino, pisemos ahí y digamos, vecino, váyase porque esto es mío en el nombre, yo tomo posesión de este lugar en el nombre del Señor. No, eso no es. O sea, a veces la ignorancia de los pastores es tan enorme que no deberían estar en un púlpito, sino en un pupitre, aprendiendo, más que enseñando. Pero no se tiene en cuenta el contexto de las Sagradas Escrituras. Cuando se usa un texto sin su contexto, no es más que un pretexto. Yo he contado en varias ocasiones que en Málaga, por ejemplo, una iglesia pentecostal quería poner un centro de rehabilitación de toxicómanos. Y entonces ve un hotel que estaba a medio construir, ya la estructura estaba hecha, le faltaban, algunas paredes también estaban construidas, y ellos van a ese lugar y hacen precisamente eso. Empiezan a rodear el lugar y a pisar fuerte ese lugar. En el nombre de Jesús tomamos posesión de este terreno y de esta propiedad para la gloria de Dios y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, se metieron dentro, empezaron a pedir ayudas a empresas, a particulares, terminaron la construcción del edificio, lo amueblaron, empezaron a trabajar allí con toxicómanos y a los 3 meses vino la propiedad y los echó fuera. ¿Se equivocó Dios? ¿O se equivocaron estos hermanos malinterpretando un pasaje de las Escrituras, pensando que ellos podían apropiarse de algo que no era suyo? No tiene sentido. Hay que estudiar y hay que tener en cuenta el contexto de cada texto para no cometer ese tipo de errores. ¿Ok? Pastor, muy bien, bien entendido, bien claro, bien explicado. Muchas gracias. Pastor, otra pregunta le quiero hacer. ¿Qué es un capellán? Porque justamente este pastor que quiere pisar sobre ese terreno, y no sé qué, no sé cuánto, dice que es maestro, pastor y capellán. No entiendo eso. A ver, un capellán es alguien que dedica parte de su tiempo y de su esfuerzo a ayudar a los necesitados. ¿Ok? Esa palabra viene de muy atrás, cuando un soldado en una guerra ve a una persona, a un mendigo, que estaba muerto de frío pidiendo, y él no tenía nada para darle, y entonces cogió su capa, la cortó por la mitad y le dio para que se abrigara a él, y él usó la otra media. La mitad de la capa, capellán, viene de ahí, de ese. Bueno, ¿quiénes son los capellanes? Por ejemplo, yo soy capellán. Yo visito el hospital, yo visito las prisiones,
predico el evangelio, ayudo a la gente que lo necesita. Yo soy un capellán, ¿ok? No todos los pastores son capellanes, porque no todos los pastores hacen esa labor, ¿no? Pero el que hace esa labor, el pastor que se dedica a visitar las cárceles, a predicar el evangelio, a ayudar a las personas que lo necesitan, el pastor que visita los hospitales, que visita los hogares de ancianos, eso es un capellán, ¿ok? No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, pastor, la verdad que recién lo estamos sabiendo eso. Muchas gracias por la información. Muchas De gracias, muy nada, mi amable. hermano, de Bendiciones. nada. Igualmente. Magali. Sí, pastor y hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, ¿Cómo está? Perdóname, antes de que tú hagas la pregunta, te hago yo otra. ¿Cómo está ese bebé? está, gracias a Dios, con 7 kilitos, está sano. Qué bueno. Sí, Me alegro mucho. está sano. Gracias, pastor, por la pregunta. Gloria a Dios. Quería hacer una pregunta de parte de mi papá, por el tema de que él escucha muy bajito, entonces lo voy a hacer yo. Ok. Él me dice si en el milenio habrá muertos. La pregunta de él es porque ha encontrado en Isaías 65:20, y no sé si ese versículo tiene relación con el milenio, porque ahí dice que el niño morirá de 100 años, ¿no? Ujú. Eso básicamente. Uh-huh. Sí. Tengamos en cuenta que el milenio aún estamos aquí, es decir, aún está aquí en la Tierra. ¿Ok? El milenio se produce en la Tierra. La gente que supera la gran tribulación, es decir, los que no mueren en los juicios de la gran tribulación, cuando Cristo establece su reino sobre esas personas que sobrevivieron a la gran tribulación. Evidentemente, durante el milenio habrá paz, habrá bendición, porque Cristo estará gobernando el mundo entero, etcétera. Pero lógicamente la gente sigue muriendo. ¿Ok? Morirán muchos menos, porque todas las muertes que se producen por los intereses económicos cesarán, porque ya esas multinacionales, esos multimillonarios que les da igual matar a la gente por ganar más dinero, ya no estarán ese tipo de personas, y la alimentación será más sana, la vida será más sana, y por eso dice que los niños morirán de 100 años, es decir, que morirán la gente, pero morirán de vida larga, ¿ok? Pero sí habrá muerte, claro. ¿Cuándo no habrá muerte? Cuando ya estemos con el Señor en los cielos. Allí ya, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, ya allí no va a haber muerte. Pero mientras la gente esté aquí en la tierra, seguirá habiendo muertes. ¿Ok? Ya, pastor, ahora sí me quedó claro y ya él lo está escuchando también. Muchas gracias. Ok. De nada. ¿Más preguntas? Adelante. Estelita va a cerrar con broche de oro. Buenas tardes, Pastor Nicolás. Buenas tardes, Estelita. Una pregunta. Acá dice en Proverbios 23, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. Bueno, yo pienso que es la presa, ¿no? ¿O qué es? No entiendo. ¿A qué se refiere eso? Un cuchillo a la garganta. Se está refiriendo al hecho de que no te lances a por la comida, a que seas respetuoso, a que esperes, ¿ok? A que tengamos paciencia, que sepamos contenernos. Hay gente que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, nosotros una vez al mes, un jueves al mes, después del estudio, hacemos una convivencia en la iglesia, ¿no? Nos llevamos la comida y cenamos juntos allí, ¿no? Y tenemos un tiempo de diálogo, donde conversamos, donde contamos cosas, testimonios y tal, ¿no? Y al principio hay personas que una vez que oramos, se lanzaban literalmente, cogían un plato
Y se ponían unos platos así sin pensar en los demás, ¿no? Entonces, eso es, pon cuchillo a tu garganta, chico. Es decir, considera a los demás. No te abalances. No tienes, Pablo dirá en 1 Corintios 11, ¿no tenéis comida en casa como para que tengáis que hacerlo así, de esta manera? ¿No podéis esperaros los unos a los otros? ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Es una medida que tiene que ver con el civismo, que tiene que ver con la educación, que seamos capaces de controlarnos, que no nos lancemos a por la comida como si estuviéramos desesperados, ¿no? Recuerden que los proverbios eran la manera en que el pueblo judío utilizaba para Muchas educar gracias. a sus hijos. De nada, mi hermana. Gracias. Muy bien, pastor, por hoy día terminamos porque vamos a continuar con las cosas. Sí, no, vamos a pedir la ofrenda y después el compartir, porque acá María ha preparado una causa que le llaman causa aquí, esta para el compartir muy rica. Sé lo que es la causa, y aquí hermanas peruanas que la hacen, ¿ok? Y la he probado, sí. Oremos pues entonces, dando gracias al Señor por este tiempo y que Dios le siga bendiciendo mucho, ¿ok? Oremos. Padre del cielo, gracias por mis hermanos y mis hermanas, y quiero rogarte, Señor, que tú les sigas bendiciendo, que tú le sigas poniendo deseos, ganas cada día más de conocer mejor tu palabra más profundamente, y lo que es también importante, de ponerla por práctica. Ayúdanos, Señor, para que cada día estemos más cerca de ti, para que cada día te conozcamos más y mejor, y que podamos ser conocidos por ti, Señor. Llévate la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para Dios le todos. bendiga, pastor. Un abrazo Igualmente. para todos. Bendición. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendición. Gloria a Dios. Chao. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Saludos. Igualmente, bendición. Gracias. Ya.